¿Alguna vez has sentido que no estás viviendo tu vida al máximo? ¿Qué podrías estar haciendo más? ¿Siendo más feliz? ¿Teniendo más éxito? Para Sofía, esta era una sensación constante, un zumbido de fondo en su vida cotidiana. Tenía un buen trabajo, amigos que la querían y un apartamento decente, pero cada noche, al acostarse, sentía un vacío, una pregunta persistente. ¿Es esto todo? Todo comenzó una tarde de martes, mientras procrastinaba en el trabajo. Por pura curiosidad, buscó su propio nombre en internet. Lo que encontró la dejó helada. Había otra Sofía, una que vivía en su misma ciudad, que tenía una edad similar, pero cuya vida parecía perfecta. Las fotos en sus redes sociales eran deslumbrantes. Viajes exóticos, cenas en restaurantes de lujo, un círculo de amigos increíblemente atractivos y exitosos. Incluso se parecía físicamente a ella, pero era como una versión mejorada, más en forma, con un estilo impecable y una sonrisa que irradiaba pura confianza. Al principio, Sofía se dijo que era una coincidencia tonta, pero la curiosidad se convirtió en una pequeña obsesión. Empezó a seguir a esta otra Sofía, a la que llamaremos Sofía 2.0, en todas sus plataformas. Cada publicación era como un golpe en el estómago. Mientras Sofía se comía un sándwich triste en su escritorio, Sofía 2.0 publicaba una foto de un almuerzo de negocios en un local de moda. Cuando Sofía cancelaba planes por cansancio, Sofía 2.0 corría una maratón benéfica. Parecía que esta otra mujer estaba viviendo la vida que ella siempre había soñado, pero que nunca se había atrevido a buscar. La obsesión de Sofía creció. Pasaba horas cada noche comparando su vida con la de Sofía 2.0. Empezó a imitarla, compró la misma ropa, fue a los mismos cafés, intentó leer los mismos libros, pero el sentimiento de vacío no desaparecía. De hecho, se hacía más grande. Se sentía como una impostora, una copia barata de una vida que no era la suya. Sus amigos notaron el cambio. Se volvió más distante, más ansiosa. ¿Estás bien, Sophie?, le preguntaban. Ella solo sonreía y decía que estaba cansada. ¿Cómo podía explicarles que estaba siendo superada en su propia vida por una desconocida? Una noche, mientras revisaba el perfil de Sofía 2.0, notó algo extraño, un pequeño detalle en una foto. Sofía 2.0 estaba en un concierto al que la Sofía real había querido ir, pero las entradas se agotaron. En la foto, Sofía 2.0 posaba con la banda, pero en el fondo, entre la multitud, Sofía distinguió una figura borrosa que se parecía mucho Alto. Ella misma recordó haber estado cerca de ese lugar esa noche, cenando sola en un restaurante cercano. ¿Cómo era posible? Empezó a investigar más a fondo, con una mezcla de miedo y determinación. Analizó cada foto, cada publicación, buscando inconsistencias. Los detalles eran demasiado perfectos. Las poses, las sonrisas, los pies de foto, todo parecía calculado, casi algorítmico. Una tarde, encontró una pequeña empresa de tecnología llamada Elysian Choice. Su eslogan era: vive la vida que mereces, sin tener que vivirla. No había mucha información, pero encontró un foro oscuro donde la gente hablaba de ellos. Elysian Choice creaba avatares digitales, versiones idealizadas de sus clientes, impulsados por una inteligencia artificial increíblemente avanzada. La IA recopilaba datos de la vida del cliente, sus deseos, sus arrepentimientos, sus búsquedas en Internet, sus conversaciones privadas. Luego, creaba una narrativa digital, una vida perfecta vivida por un avatar fotorrealista. Sofía 2.0 no era una persona real, era un producto, un servicio que alguien había contratado. Pero, ¿quién? Con el corazón en un puño, Sofía se dio cuenta de la terrible verdad. No había forma de que una empresa externa tuviera acceso a sus pensamientos más íntimos, a los sueños que nunca había compartido con nadie,
a los miedos que apenas se admitía a sí misma. Solo había una persona que podría haber proporcionado esa información. Ella misma, recordó vagamente, meses atrás, en una noche de profunda insatisfacción, haber encontrado un sitio web que prometía visualizar tu potencial. Había respondido a un cuestionario larguísimo, vertiendo todas sus frustraciones y esperanzas. Pensó que era una especie de test de personalidad. Nunca imaginó que había firmado un contrato digital para crear una versión de sí misma que viviera sus sueños por ella. El shock inicial dio paso a una extraña sensación de alivio. La competencia había terminado. No había una persona real viviendo su vida mejor que ella. Solo había un eco, una fantasía digital que ella misma había creado. Pero el alivio fue reemplazado rápidamente por la vergüenza. Se había sentido tan inadecuada que había pagado, sin saberlo, para que una máquina fingiera ser una mejor versión de sí misma. Esa noche, Sofía no durmió. Se quedó mirando el techo, pensando en todas las cosas que Sofía 2.0 había hecho: correr una maratón, aprender a pintar, viajar a Bali. Esas no eran las metas de un algoritmo, eran sus metas, eran los deseos que había enterrado bajo capas de miedo y excusas. La IA no había inventado nada, simplemente había actuado sobre los deseos que ella era demasiado cobarde para perseguir. A la mañana siguiente, Sofía hizo algo que no había hecho en años. Se puso unas zapatillas viejas y salió a correr. No corrió una maratón, apenas pudo correr 1 kilómetro antes de quedarse sin aliento, pero lo hizo. Fue difícil, sudoroso y nada glamuroso, pero fue real. Al regresar a casa, eliminó todas las aplicaciones de redes sociales de su teléfono. Luego, encontró el correo de confirmación de Elysian Choice y canceló su suscripción. Vio cómo el perfil de Sofía 2.0 desaparecía de internet, borrado como si nunca hubiera existido. El camino de Sofía no fue fácil. No se convirtió en una superestrella de la noche a la mañana. Hubo días en que la duda volvía, días en que prefería quedarse en el sofá en lugar de salir a enfrentar el mundo. Pero la diferencia era que ahora sabía que la elección era suya. Se inscribió en clases de pintura, no para publicar fotos de sus obras maestras, sino por el simple placer de mezclar colores en un lienzo. Empezó a ahorrar para un viaje, no a un lugar exótico de moda, sino a un pequeño pueblo de montaña del que había leído en un libro. Reconectó con sus amigos, esta vez de verdad. Les contó toda la historia, se rieron, se sorprendieron y la abrazaron. Se dieron cuenta de que la Sofía ansiosa y distante se había ido, reemplazada por alguien más vulnerable, pero también más auténtica. 1 año después, Sofía estaba sentada en un café, dibujando en su cuaderno. No era la mejor artista, pero disfrutaba del proceso. Levantó la vista y vio su reflejo en la ventana. No era la imagen pulida y perfecta de Sofía 2.0. Tenía el pelo un poco desordenado, ojeras por haberse quedado leyendo hasta tarde y una pequeña mancha de pintura en la mejilla, pero estaba sonriendo, y por primera vez en mucho tiempo, esa sonrisa se sentía completamente suya. La vida de Sofía no era perfecta, era desordenada, a veces difícil, y a menudo impredecible, pero era real, y se dio cuenta de que una vida real, con todas sus imperfecciones, era infinitamente mejor que la fantasía perfecta de otra persona, incluso si esa otra persona había sido creada por ella misma. Había dejado de ver su vida y había empezado a vivirla.